Bueno, ayer se dio la... Teníamos un problema porque no sabíamos cómo llamar a esto. La no convención del PRM, donde escogieron a la dirigencia que estaría pues comandando la organización política durante los próximos 4 años. Así, a dedo. Tú. Y la verdad que esto ya lo sabíamos porque dos de sus miembros, de sus dirigentes, el diputado Eugenio Cedeño y Guido Gómez Mazara, pues habían revelado el plan. Habían revelado el plan que era, en esencia, y fue lo más importante de su denuncia, que el partido de gobierno pues no le iba a permitir a su dirigencia ejercer su derecho al voto. Esa era la denuncia importante. No que estaban planeando para postergar 2 años más las primarias y que se iban a quedar los dirigentes actuales hasta 2 años más. Eso, a mí lo más importante de esa denuncia fue eso. O sea, el partido de gobierno, porque para colmo es el partido de gobierno, pues va a coartar la libertad constitucional de sus bases a ejercer el voto universal. Esa era la denuncia para mí más importante que hizo Eugenio Cedeño, repito, y Guido Gómez Mazara. Pero al final, que se dio eso, lo vimos ayer, cómo se coartó esa libertad, pero al final fue mucho peor, porque aparte de que coartaron la libertad de su militancia, pues también vimos ahí claramente un ejercicio de nepotismo. Porque ayer quedó configurado el presidente Luis Abinader, presidente de la República, como presidente del partido, y el nieto del expresidente Hipólito Mejía, su nombre que salta a la fama nacional ya, de un día para otro, Juan Garrigó. Juan Garrigó, como el secretario general de ese partido, sustituyendo a nada menos y a nada más que a su mamá. A su mamá. Es decir, un asunto de dinastía allí. Por eso digo que la conspiración que reveló Eugenio Cedeño y Guido Gómez Mazara hace unos 3 meses, pues resultó ser mucho peor. Yo tengo una noticia aquí de el periódico Acento, una noticia vieja, que es del año 2022, porque a todas estas, el partido de gobierno, pues ya con esta escogencia a dedo que ha hecho, pues creo que ha instaurado ya, yo creo que cuando ellos vayan a modificar sus estatutos, lo van a poner así, prohibido a la militancia el voto universal, porque es que ya en 2 periodos consecutivos han hecho exactamente lo mismo. Han coartado la libertad de elegir a su militancia. En el año 2022 fue exactamente lo mismo. Fue así una plancha unitaria, ya, esto es lo que van, y punto. Y recuerdo yo que en esa época, pues Guido Gómez Mazara eh, denunció esto y amenazó con ir a los tribunales y bueno, y habló muchísimo, ¿no? Del peligro que es para la democracia este asunto. Y ponlo ahí, José, porque Acento lo tituló así. Guido Gómez Mazara dispuesto a reclamar en tribunales convención con voto directo y secreto. Es decir, aquí dice, denunció que la convención de delegados es equivocada y antidemocrática. Repito, esto del año 2022. Guido Gómez Mazara, quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario, amenazó este jueves con accionar ante la justicia en contra de la convención de delegados anunciada por esa organización para escoger a sus próximas autoridades. Para el ex consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía, la convención de delegados es equivocada y antidemocrática. En una rueda de prensa, Gómez Mazara favoreció que la dirección del PRM debe ser elegida por voto directo, secreto y universal. Dijo que 2.500 empleados del gobierno no pueden decidir por los 1.8 millones de miembros de la organización política y reafirmó su compromiso de defender el derecho de las bases. Entonces,
Guido Gómez Mazara fue muy claro en esa denuncia. Luego, en mayo pasado, pues, siendo coherente con su discurso y su compromiso, con la democracia y con las bases de su partido, pues denunció junto a el diputado Cedeño la conspiración que tenían armado para prácticamente hacer lo mismo. Hacer lo mismo era lastimar el ejercicio democrático de las bases del PRM. Pues, en ese proceso de esta denuncia, pues vimos un cambio radical. En Guido Gómez Mazara, que, bueno, salió después a los medios a decir, bueno, ok, vamos a llegar a un consenso y se va a hacer esto por una asamblea de delegados. Es decir, lo mismo que se hizo en el año 2022, en lo cual él dijo que estaba dispuesto a ir a los tribunales. El cambio fue radical. De repente, Guido pues dices, no, pues está bien, que lo hagan por una reunión de 2.500 empleados del gobierno, como lo había denunciado en el año 2022. De repente ya estaba de acuerdo con que se hiciera de la misma forma. Por otro lado, Eugenio Cedeño, pues creo que Eugenio Cedeño fue un poquito más coherente al decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se haga de esa forma, yo pues dejo de aspirar a la secretaría, no me voy a prestar para ese juego. So, más o menos, pues uno tiene que darle la verde ahí a Eugenio Cedeño, que fue, repito, un poco más coherente, porque Guido Gómez Mazara no solamente que fue incoherente con eso, sino que también se sumó, y no solamente dio respaldo a que se hiciese como se hizo ayer, sino que también se sumó al, a los diálogos, como para que esto se hiciera sin mayores problemas, de esta forma. Ayer, antes de que se diera esta reunión de delegados, pues la prensa pudo sacar algunas declaraciones de Guido Gómez Mazara, quien se encontraba allí en los alrededores. Y Guido Gómez Mazara dijo, señores, aquí no va a haber problema, todo está prepactado. Todo está prepactado. Fíjense cómo la clase política dominicana pues ha hecho que este tipo de incoherencia pues no tenga ningún efecto en el electorado, que el electorado lo vea como algo normal, como, no, hoy digo una cosa y mañana de 0 a 100 digo otra. Se da el lujo Guido Gómez Mazara de decir, esto está prepactado ya, y aquí no va a pasar nada. Por otro lado, Hipólito Mejía, quien le pusieron al nieto allí a dirigir el partido, pues la prensa también le pregunta que si sabía algo sobre esto, antes de que se diera la reunión esta, ¿no? Que si sabía que su nieto, pues, estaba siendo propuesto en una plancha unitaria para dirigir el partido como secretario general, y tiene el descaro, Hipólito Mejía, el descaro, lo digo, ¿ah? De decir que él se estaba enterando que él no sabía nada de eso. Que él no sabía nada de eso. Y que bueno, eso habría que preguntárselo a su mamá. Pero yo no me pongo guapo si lo ponen a él. Qué descaro. Qué descaro este asunto. Entonces, nada, lo que se dice es que se llegó a este tipo de acuerdo porque el partido estaba siendo amenazado por ser dividido. Y yo no puedo entender cómo un partido puede ser amenazado por la división si dentro de ese partido tienen un fenómeno de popularidad como es David Collado. Eso yo no lo puedo entender. Si ellos mismos están, hablo de la dirigencia, pues apoyando este tipo de encuestas donde te presentan a David Collado con un 60% de aprobación dentro del partido de gobierno, ¿cómo es posible que teniendo ese fenómeno allí, pues ronda el fantasma de la división? Eso nunca ha sido. Eso es contradictorio.
a menos que todo sea una farsa, como nosotros lo hemos venido denunciando aquí. Todo es una farsa, quieren imponer a este tipo y obviamente cuando quieren imponer algo a las bases de un partido, pues claro que la división está latente allí. Si no, veamos lo que pasó en el año 2020 con el PLD. Quisieron imponer a una gente ahí y, y bueno, miren cómo terminó el PLD, dividido. Entonces, es lo que yo te digo, esta muestra de que el partido de gobierno no se abre a unas elecciones, no abre, no se pone, no se expone ante sus bases para que decidan, pues te da claramente la idea de que, claro, que la amenaza es latente de división allí y por eso tienen que encerrarse ellos mismos, los tres, cuatro dueños de ese partido y nada, ponerse de acuerdo y empezar a repartirse las cosas salomónicamente. Porque ahí entonces vemos que, bueno, ok, Hipólito Mejía conserva la secretaría. Eso entendemos que si no le daban eso, pues era tuvieron que darle eso, porque si no, el hombre amenaza con hacerle un lío. Eh, el señor presidente Luis Abinader mantiene pues también su cuota de poder, la mantiene, siendo él el presidente ahora, pero esto demuestra totalmente que Paliza era sencillamente el muchacho mandado ahí de Luis Abinader. Entonces, por otro lado, está el asunto de Gloria Reyes, que la ponen como Secretaria directora, de organización. secretaria de organización, que es uno de los puestos también con bastante poder, y todos sabemos que ella responde pues al lado de Yayo, que ya le ha dado su apoyo a David Collado y que uno puede entender de que eso es una cuota ya de la candidatura de David Collado, que se opuso rotundamente a que sea Simon Fraun, el secretario de organización. Parece que no sé, parece que se llevan mal. Aparentemente Simon, pues dentro del puesto que tenía, le hizo algunas cosas incómodas al Ministerio de Turismo y se habla mucho de que algunos proyectos en Pedernales fueron afectados. Proyectos que el Ministerio de Turismo, o no sabemos, o los jefes del ministro de Turismo querían hacer, pues parece que Simon Freud, pues, Recuerda que tiene dos funciones. Tenía la función también de la director de alianza público-privada. eso, parece En ese rol. que se la puso medio incómoda allí, ¿no? Y, y bueno, ahí quedó elegida Gloria Reyes. Entonces, vemos una repartición allí del asunto. Tú me dijiste que a Wellington Arnaud, pues entonces le pusieron allí a Luis Delgado. Sí. Wellington Arnaud, pues demostrando entonces que tiene una fuerza allí, que tiene una fuerza. Un exdiputado, tesorero del PRM nacional y también ahora secretario de Asuntos Electorales, por así decirlo, Sí. ¿no? Una fuerza que ha sido, Secretario Nacional Electoral, ese es el cargo formal que tiene. una fuerza que han querido invisibilizar. Sí, incluso, Eh, o sea, yo quiero decirte que estoy de acuerdo con lo que dices. Es horrible que no la militancia no pueda elegir sus autoridades. Estoy totalmente de acuerdo. sí, Ahora pero espérate, bien, antes, porque te ajá, quiero hacer una pregunta. Te ujú, quiero hacer una pregunta, a ver qué tú piensas. Porque la repartición, ¿no? Vemos allí, el lado de Yayo, Wellington, Yayo que le dio el apoyo a David Collado, aunque no lo ha anunciado, pero ya eso se espera ya que sea anunciado, porque la prueba de eso es que Gloria Reyes pues está allí. Ya vimos la cuota de Hipólito Mejía, la cuota de Luis Abinader y Guido Gómez Mazara. ¿Dónde está la cuota de Guido Gómez Mazara allí? Guido Gómez Mazara que, oye, él tiene que preocuparle este asunto de... Se está contradiciendo. De la noche a la mañana, Guido Gómez Mazara se contradice. Guido Gómez Mazara que, pues, puede atraer un voto de las personas que
valoramos mucho la intelectualidad, ¿verdad? La preparación. Las personas que ponderamos de que un político que tenga los deseos de dirigir cualquier cosa en el asunto público debe estar pues formalmente preparado. Y nosotros, tanto tú como yo, siempre hemos ponderado eso de Guido Gómez Mazara, tiene el perfil. Van a tiene el perfil. Pero de un tiempo para acá, Guido Gómez Mazara se ha dado el lujo de contradecirse de 0 a 100. Algo que uno pudiera pensar, bueno, es que el target que sigue a Guido le acepta eso. Ni cuenta se da cuando se contradicen. El target que sigue, pero ese no es el target que sigue a Guido. El target que considera a Guido y que valora a Guido, pues se da cuenta al vuelo cuando te contradices. Entonces, Guido es un señor, una persona extremadamente inteligente como para estar haciéndose daño él mismo a su imagen. Por nada. Por nada. Ahí está. Él quiere ser presidente. Él es uno de los presidenciables. Lo dejaron fuera. No lo pudieron haber dejado fuera. Porque hace 3 meses el hombre denunció esto y después dijo, no, está bien, vamos a hacer una convención de delegados. Lo convencieron. ¿Qué le ofrecieron a Guido? ¿Qué le ofrecieron a Edwin Cruz? No sé, pero la contradicción está a flor de piel. Lo que te iba a decir es que estoy de acuerdo. La base del partido es la que tiene que elegir sus autoridades. La base es la que tiene que ser escuchada. Pero también sabemos que en el sistema partidario, como se están dando las cosas y como se están dando desde hace más de 20 años, la tendencia es a que cuando usted tiene poder, y más cuando un partido ya tiene casi 2 periodos de gobierno, tiene mucho poder, se dan entonces las diferencias. Y es más difícil poder apelar a las bases porque se te puede armar un problema. Y máxime cuando estás en un gobierno, con un gobierno que tiene tantos y tantos problemas económicos, del escenario internacional, como tú quieras, de malos manejos, de casos también de ostensible corrupción. O sea, tú tienes muchos problemas y lo más, lo más práctico es que resuelvas las cosas de esta manera. El gran problema que tiene el PRM es que llegó al poder con otros predicamentos y que no somos más de lo mismo, somos totalmente diferentes. Se pasaron 16 años satanizando toda cosa que hacía el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa es la gran contradicción moral que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Dicho esto, viendo las cosas como son, hay 3 fuerzas que dirigen el PRM. Son 3. Hasta en el debate de que son 2, se quiere invisibilizar a la tercera. Son 3. Y son 3 puestos importantes, ¿verdad? Secretaría General, Juan Garrigó Mejía, ni hablar Hipólito, como bien decías. Gloria Reyes en la Secretaría de Organización, David Collado, Yayo y Luis Delgado en la también importante Secretaría Nacional Electoral de Wellington Arnaud. Ahí es que están repartidas las 3 cosas. Esa es la realidad real. Es entre 3. El pleito no es entre 2. Es entre 3. Y usted puede estar seguro que el que dice que es entre 2 tiene una parte muy interesada en que el relato se quede entre 2 porque conozco más y veo más las falencias y conozco más las falencias de mi rival. Y viceversa. No, es entre 3. Es entre Wellington Arnaud, es entre David Collado, es entre Carolina Mejía. Ahí es que está la cosa. Y esto no hace más que afianzar la lucha a 3 bandos, sobre todo de aspirantes presidenciales que tiene el PRM. Que
debió de llevarse de otra forma. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero ahí están las cosas. Pero algo que me llamó mucho la atención es que inclusive en una tan importante investidura o reafirmación de estas cuotas de poder, pues no estuviera presente David Collado. Ni ahí estuvo presente David Collado. ¿Tú sabes cómo fue que se hizo presente? Con una publicación en sus redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Ahí fue que él se hizo presente. Pero eso demuestra, nueva vez, que David Collado no tiene ningún tipo de empatía con la base, con la dirigencia. Ya ni siquiera estamos hablando con la base, que no lo decidió, como bien decías. Ni siquiera con la dirigencia media, ni siquiera con sus pares. El hombre no estuvo ahí, compadre. Ah, no, mira que el presidente, bueno, el presidente tiene cosas que hacer, tiene muchas excusas el presidente para no haber asistido a ese acto del domingo. Muchísimas excusas y que se puede discutir, claro que sí. Ah, que era mejor que el presidente estuviera, es verdad. Ahora bien, un aspirante que quiere lograr la nominación, que no estuviera presente ahí, en ese evento, a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Y habla de lo ciego que está, pero también habla de la borrachera de poder que tiene y de el total engreimiento que lo ha caracterizado. Con esta publicación que hace, como tendiendo ramos de olivo, no, son publicaciones huecas. Usted tiene que estar presente en momentos como ese. Pero lamentablemente, señores, así es que son las cosas en la partidocracia dominicana. No es lo que debe ser, es lo que lamentablemente es. Tres aspirantes presidenciales son los que están cortando el bacalao en el Partido Revolucionario Moderno. Guido Gómez Mazara está invisibilizado totalmente. No tiene cuota de poder. Yo creo que ya con esta conformación de las nuevas autoridades del PRM sabemos en qué está el asunto. Incluso del mismo sector de Wellington fue ascendida a la Comisión Nacional Ejecutiva Rosa Santos, la gobernadora de Santiago. Y ese es otro tanto, del cual no se habla mucho, ¿no? Pero ese es otro tanto que se da el sector de Wellington Arnaud. Y así están, señores. Y así están las cosas. Es la realidad real. Es con lo que va a tener que lidiar el Partido Revolucionario Moderno. Ahora bien, lo que tiene que pasar, porque ya eso sería, yo diría, la gota que derrama, ¿no? Que derrama la copa, que no se les ocurra hacer una convención nacional para escoger el candidato o la candidata del PRM con métodos como este, o como una convención de delegados nada más, ¿eh? Que no se les ocurra con eso, que no se les ocurra, porque ahí sí es verdad que es traicionar la voluntad y el voto de la base. Ahí sí es verdad que la base no sirve para nada en ese partido. Una base que está muy maltratada por personas que, como decías, lo quieren instaurar, lo quieren poner obligado y entonces sectores poderosos desde fuera quieren instalar a David Collado como una realidad que no es tal y que no se comporta como tal, porque no se comporta como un líder genuino del PRM, no se comporta así. De hecho, tuvo que hacer esta alianza con Yayo. Tuvo que hacer la alianza con Yayo porque imagínate. Yo veo que eso, ¿no? Yo lo veo así. Una lucha entre tres. No es entre dos. Y vamos a ver, como bien decía
el otro era eslogan del PRD, ¿no? ¿Cuál es el güey? ¿Cuál es el güey que más jala? Lo vamos a ver. Pero yo creo que de ahora en más, si el PRM quiere retener el poder, va a tener que contar con sus bases en algún momento. Digo, si el PRM quiere retener el poder. Y lo otro es que de frente de Maracayo está una oposición totalmente lastrada en los últimos tiempos. Hay que decirlo también. El PLD sí viene cogiendo un poquito más de fuerza, pero está una fuerza del pueblo por ahí que está totalmente desnortada. Se nota desnortada la fuerza del pueblo, en sus problemas internos, en alejarse del PLD, en tener problemas con el PLD, en denostar a su propia disidencia, a esos dirigentes que no están de acuerdo con esa dictadura que tiene el partido, la cúpula de la Fuerza del Pueblo ahí, entre los Roberto Rosario, entre los Radamés Jiménez, el Rubén Maldonado y César Fernández. O sea, hay problemas serios también en la oposición. Lo que te lleva a pensar que este movimiento del PRM, si bien es odioso y es lo que no queremos en una democracia, es un movimiento que lleva un mensaje a la oposición a la vez. Es un movimiento que lleva un mensaje a la oposición de que aquí resolvemos nuestro problema y lavamos los trapos sucios. Independientemente de todo, Maracayo, es el mensaje que están dando en la política de verdad, la que se hace en este país, que es la que no queremos, pero es la que se hace. Entonces, miren bien con la oposición, que sí. Sigue creciendo este experimento, Santiago Matías. Ustedes no saben hasta dónde pueden llegar, hasta dónde el hartazgo de la gente nos pueda llevar. Así que, bueno, el escenario no está fácil. Bueno, viene el 16 de agosto allí y quizás cuando salgan los nuevos decretos podamos entender muchas cosas. Yo todavía estoy con Guido Gómez Mazara. Esto no se le puede dejar pasar a estos políticos. No se le puede dejar pasar. Como asuntos como Hipólito Mejía se da el lujo, repito, de decir, no, yo no sabía nada. Ah, sí, es verdad. Vamos a poner el nieto mío ahí. Oh, mira, qué bien. ¿Tú crees, men? ¿Qué es posible eso? No, no es posible. Eso no está bien. Eso está muy mal. No se las podemos dejar pasar. ¿Qué confianza podemos tener en ese asunto de personas que aspiran a manejar el presupuesto nacional y se dan el lujo de mentirle así en la cara al pueblo dominicano? Y de verdad, con lo de Guido Mazara, que está muy conforme con lo que se dio, un señor que viene denunciando esto y criticando y, este método antidemocrático, y con lo conforme que está ahora, uno pudiera pensar, ¿no?, que le habrán ofrecido, qué sé yo, un decreto, ¿no? Lo hará un ministro ahora, después del 16 de agosto. De eso se ha hablado fuertemente, que él podría ser inclusive ministro. Y de una cartera muy sensible, que yo, siendo sincero, no sé si hacer ese cambio ahora, porque de la cartera que se rumora es muy sensible y es una cartera muy, muy, muy importante. Y hacerlo en esta época está complicado. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.